Así que Así es. damos gracias al Señor por este precioso momento que nos ha dado, ¿verdad? Y vamos a continuar, ¿verdad? Con los evangelios sinópticos, los estudios, ¿verdad? Que nos lleva y nos continúa, ¿verdad? Dejando en el libro de Mateo. Mateo capítulo 12, y hoy vamos a continuar, ¿cierto? Del verso 38 al 42, que lleva por subtítulo: La generación perversa demanda señal. Amén. Así ¿Ya? es. Dice así la palabra del Señor. Mateo 12, del verso 38 al 42. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo: La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Verso 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Verso 42. Y la reina del sur se levantará en juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Amén. Amén. Bueno, como nos damos cuenta, ¿cierto? Ya hemos estado en los últimos estudios acá en Mateo capítulo 12, y un acontecimiento reciente que estuvimos viendo fue acerca de la blasfemia del Espíritu Santo. ¿Ya? Y bueno, a continuación de esta advertencia que el Señor hace acerca de esta blasfemia contra el Espíritu Santo, vemos que acá se nos va narrando, acá en el Evangelio de Mateo, ¿ya?, que estos líderes religiosos ahora están demandando otra señal, ¿ya? O sea, lo que Jesús ya hizo no les basta. Jesús ha hecho muchas señales hasta este momento que hemos visto, cosas que ya habían sido anunciadas por los profetas del Antiguo Testamento, que cuando el Mesías viniera iba a hacer esas cosas, y él las hizo, ¿ya? Volvemos a reiterar, la pregunta es Juan el Bautista, cuando les dice por alguno de sus discípulos, porque él estaba encarcelado: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Y él en ese momento hizo muchos milagros. Los ciegos ven, los mudos hablan, los cojos, ¿cierto?, son sanados, y los endemoniados son libertados, y así una serie de cosas, ¿cierto?, que fueron anunciadas y que Jesús las hizo. Pero aquí estamos viendo, y las hizo a vista de todos los que estaban a su alrededor, multitudes, incluidos los escribas y los fariseos, ¿ya? De hecho, venimos saliendo de un acontecimiento cuando él sana, ¿cierto?, a un hombre que venía endemoniado, que estaba ciego, ¿ya?, y también estaba mudo, y lo sanó de inmediato, ¿ya? Y es ahí cuando ellos empiezan, bueno, su rechazo a Jesús era tan evidente que, como el mismo Jesús dijo, de la abundancia del corazón habla la boca. Y ellos obviamente tenían tanto odio dentro de sí mismos que empiezan a hablar mal de Jesús, ¿ya? Lo rechazan de tal forma que incluso deciden rechazar la obra de Dios por medio del Espíritu Santo, ¿ya? Entonces, de hecho, ya venimos viendo, o sea, están pidiendo señal acá, pero o sea, lo primero que tenemos que entender es que esta señal que están pidiendo no es para, en el sentido de decir: oh, hácenos una señal más y ahí nosotros vamos a creer. No, porque recordemos, aunque ellos aquí están pidiendo una señal especial, porque ya como les he dicho, o sea, Jesús ya ha venido haciendo muchas señales que lo apuntan a él como aquel que había de venir, como el Mesías prometido. El Mesías que tanto esperó y anheló por tanto tiempo el pueblo de Israel, ¿ya? Ya lo hizo. Pero ahora ellos están pidiendo una señal especial, pero no era para creer, ¿ya? Porque recordemos, o sea, ya habían endurecido su corazón contra él, tenían un odio tal contra Jesús, ¿ya? Incluso antes, imagínense, antes de que Jesús ya lo encarara con el tema de esta blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que era algo terrible, que algo que no tiene perdón, ni en este siglo ni en el venidero. Dice que antes de eso, ellos ya habían tomado consejo para destruirle, ¿ya? Ellos estaban uniendo fuerza, incluso trajeron escribas, ¿cierto?, desde
desde Jerusalén, e incluso estaban uniendo fuerzas con los herodianos, que eran sus archienemigos, ¿ya? O sea, por todo el lugar estaban buscando algo, ya estaban tomando consejos, ya estaban ideando un plan para destruirle. Y posteriormente pasa esto de la blasfemia contra el Espíritu Santo, y ahora nos encontramos con que están pidiendo otra señal, ¿ya? Pero no era para creer. Por eso, bueno, a nuestro Señor nadie lo engaña. Él sabía lo que había dentro de ellos. Quizás ellos aparentaban una cosa, pero Él los desenmascaró muchas veces. Eran unos actores en escena, eran unos hipócritas, ¿ya? Y veíamos en el estudio anterior que Él dice, o sea, el árbol se va a reconocer por su fruto. Un árbol bueno va a producir fruto bueno, pero un árbol malo no podemos esperar nada bueno, ningún fruto bueno de ese árbol. El fruto también está infectado. Entonces, de igual forma, ellos, ¿cierto?, simbolizaban a estos árboles malos, a este árbol corrupto, que llevaba un fruto malo, un fruto corrupto, ¿ya? Y les llama también generación de víboras. Eran unas víboras espirituales, o sea, Jesús no habló nada bueno de ellos porque sabía lo que había en su corazón, que eso que ellos estaban haciendo, que era envenenar las mentes, era igual que las víboras, ¿ya? Que envenenaban mortalmente, ellos estaban envenenando espiritualmente a las personas, ¿cierto?, que se estaban preguntando, ¿será que eres realmente el Mesías? Decían, no, es todo lo contrario, no es el Mesías, no es un enviado de Dios, sino que es un emisario de Satanás, ¿ya? Entonces, sus palabras demostraban la maldad que había en sus corazones. Por eso Jesús dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Y por eso eran, ¿cierto?, reos de juicio eterno. Porque ellos mismos se cerraron la puerta. Dios les dio todas le iluminó por todos lados. Tenían, ¿cierto?, ellos mismos, que eran los teólogos de aquel entonces, los escribas, ¿cierto?, conocían la escritura, pero rechazaron lo que salía ahí, porque rechazaban a Jesús. ¿Ya? Entonces, sí, el Mesías dice esto, que la escritura, pero no querían que fuera Jesús. Jesús no era el ideal que ellos tenían en mente, ¿ya? Entonces rechazaron toda la luz que Dios le había dado por medio del Espíritu Santo, esa convicción del Espíritu Santo obrando a través de ellos, trayéndolos a Jesús, las señales que hacía Jesús, teniendo al mismo Hijo de Dios enfrente, lo rechazan. ¿Ya? Y cada vez, como lo hemos estado viendo, cada vez que estos dirigentes judíos atacaban verbalmente a Jesús y que estaban tratando de atraparlo en alguna falla, estaban, ¿cierto?, demostrando lo que realmente era. Dejaba en evidencia quiénes realmente eran, porque obviamente nunca pudieron demostrar, ni hasta este punto, ni más adelante, van a poder demostrar que Jesús, ¿cierto?, estaba incumpliendo o violando algún mandamiento, ¿cierto?, de la Escritura, ¿ya? Nunca Jesús hizo tal cosa. Lo que Jesús iba en contra eran acerca de estas tradiciones que ellos habían levantado, ¿ya?, que eran tradiciones, reglas de hombres, que ellos habían puesto por sobre la palabra de Dios. Y eso fue lo que a ellos, ¿cierto?, les causa ahí este rechazo. Recordemos también que Jesús incluía mujeres dentro de sus discípulos. Y eso también a ellos les generaba, se escandalizaban de que Jesús se acercaba, por ejemplo, a un recaudador de impuestos. Se escandalizaban de todas esas cosas que Jesús estaba haciendo, ¿ya? Entonces no podía ser, imposible que sea el Mesías a su parecer, ¿ya? Entonces lo acusan mejor, no, es que obra por el poder de Satanás. Pero no pudieron. Cada vez que venían a confrontar a Jesús y querían acusarlo de algo, salían ellos trasquilados, ¿ya? Entonces, a causa de ese repetido fracaso que ellos estaban teniendo, de no poder probar que lo que Jesús estaba enseñando, ¿cierto?, era errado, no pudieron probar eso, no pudieron probar que Jesús estaba yendo en contra de la palabra, no pudieron. Entonces, como a ellos, ¿cierto?, les importaba mucho su reputación con el pueblo, ahora deciden dar un paso diferente. Empiezan a andar de manera cautelosa, ya como vieron que lo anterior no les resultó, ¿ya? Entonces empiezan a querer asegurarse de que el próximo intento en contra de Jesús, ese intento de desacreditarlo frente a las multitudes, para disipar las multitudes de alrededor de él, ¿ya?, ahora sí tuviera éxito. Entonces creyeron que al pedir una señal especial, ¿ya?, entonces eso demostraría realmente que Jesús era un impostor, un engañador,
y que obviamente ellos iban a salvar de esta forma su reputación, ya que estaba en juego en este momento. O sea, imagínense, estaban estos líderes que eran prácticamente la voz de Dios, ¿cierto? Los que tenían que llevar el pueblo a Dios, y acá Jesús, ellos dos, ¿cierto? Jesús obrando y ellos refutando. Entonces lo que estaba en juego era su reputación y ellos querían obviamente que Jesús fuera el rechazado. Pero con todas las cosas que estaban aconteciendo acá, vemos que Jesús los acusa incluso con la escritura, ya quedaban sin palabras. Entonces cambian ahora la jugada, ¿ya? Y el texto que estamos viendo acá, en el verso 38, nos dice que a la luz de todo esto que Jesús ya había hablado, con esto de la blasfemia del Espíritu Santo, que les habla, ¿cierto?, de que eran esta generación de víboras, que tenían un corazón perverso, malo, ¿ya? Dice aquí, entonces respondieron a todas esas cosas que Jesús les dijo. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, ¿ya? Y probablemente, bueno, algunos estudiosos dicen se trataba de una referencia a un comité especial, delegado, ¿cierto?, para presentar este último reto, bueno, hasta aquí, último reto, hasta aquí, porque después van a continuar, a Jesús, ¿ya? Entonces, vuelvo a reiterar, estos escribas, ¿cierto?, se les conocía como los supremos intérpretes y maestros de la ley, ¿ya? Ellos eran los eruditos, los teólogos, ¿ya?, los intérpretes autorizados de la escritura. Y por lo general, como sabían tanto y eran supuestamente tan apegados a Dios, ¿ya?, recibían honra del pueblo. Tenían una honra general, especial del pueblo. Ahora, no todos los escribas eran de los fariseos. También había escribas, ¿cierto?, que eran de los saduceos, pero la gran mayoría eran de los fariseos. Es por eso que muchas veces nos encontramos que dicen los escribas y los fariseos, porque la gran mayoría eran de los fariseos, ¿ya? Pero el hecho de que los veamos acá, que le dicen, oh, maestro, imagínense, o sea, hace unos versículos anteriores le decían, obra por el poder de Satanás, tiene a Belcebú, está endemoniado, y por el poder de Satanás ella fueron los demonios, ¿ya? Y ahora le dice, maestro. Vemos ahí un cambio, ahí nos vamos notando el cambio en esa jugada que ellos están haciendo ahora, ¿ya? Y estamos viendo que ellos empiezan a responder a esas acusaciones que Jesús dejó en evidencia en los versículos anteriores, y le hacen una pregunta que no suena para nada defensiva. O sea, después de haberle dicho todo lo que pudieron decirle, y no solamente a él, sino que atacaron al Espíritu Santo, ahora cambian y son como sumisos, así como que no están a la defensiva, pero esto indica que ellos estaban mordiendo la lengua, por así decirlo, ¿ya? Estaban intentando mantener como una cierta cortesía, como una cierta paciencia, hasta que pudiera llegar el momento para dar el golpe, ¿ya? Entonces, este grupo, ¿cierto?, de eruditos, este grupo de dirigentes religiosos, se consideraba, ¿cierto?, a sí mismo superior a cualquier otro, ¿ya? Entonces, teniendo eso en mente, no cualquiera, para ellos, era alguien capacitado para poder enseñarles, ¿ya? A menos que estuviera dentro de sus propias filas. Y como Jesús no estaba dentro de sus propias filas, obviamente no estaba acreditado para enseñarles algo a ellos, ¿ya? Bueno, hoy en día también vemos eso mucho, ¿ya? De que hay personas que no les gusta que otros les enseñen porque lo encuentran inferiores, no tienen nada que enseñarme a mí, ¿ya? Bueno, en aquel entonces también lo había y lo podemos ver reflejado con esta ley, ¿ya? Entonces, ellos no iban a recibir una enseñanza, menos de Jesús, alguien, ¿cierto?, que no era como ellos. Entonces, cuando se dirigen a Jesús como maestro, podemos notar que era algo de modo sarcástico y algo de modo hipócrita. Que ellos dijeran así a Jesús. Era hipócrita, ¿por qué? Porque ya hemos visto que ellos consideraban que Jesús era un hereje blasfemo. Y su intención aquí en el texto era, ¿cierto?, dejarlo al descubierto ante la gente como un falso maestro. Y era sarcástico, ¿por qué? Porque usan ese título a modo de burla en frente de la gente, ¿cierto?, para poder burlarse, ¿cierto?, de Jesús, ¿ya? Era como algo similar de lo que ocurre en ese falso homenaje que hacen los soldados, ¿cierto?, romanos en la Pasión. ¿Se acuerda usted de ese momento?
cuando ya habían azotado a Jesús, ¿cierto? Cuando estaba ahí con Pilato, lo azotan, sacan a Barrabás, ¿cierto? Libre, y ellos se lo llevan y dice, estaba toda la compañía, eso está en Mateo 27, del verso 27 en adelante. Estaba toda la compañía, ¿cierto? De soldados, y dice ahí que lo desnudan y empiezan a vestirlo de rey. Le ponen esta corona de espinos, ¿cierto? Le pasan algo en la mano, le ponen ahí un manto y empiezan a escarnecerlo, empiezan a burlarse de él, ¿ya? Es algo similar, era algo sarcástico lo que estaban haciendo. Y, bueno, algo similar es lo que estaba ocurriendo aquí, aunque no lo estaban haciendo físicamente, ¿ya? Pero bueno, Jesús conocía todas las jugadas que estaban haciendo. Entonces, en palabras simples, esta petición que pareciese, tiene apariencia de ser cortés, tiene apariencia de ser algo respetuoso, después de todo lo que le dijeron anteriormente, y ahora cambian la forma, tan suavecito, ¿ya? Pero vemos que esta cortesía, este respeto, esta suavidad que ahora presentan, era totalmente fingido. Ellos por dentro se estaban quemando, estaban ardiendo, tenían rabia, se estaban mordiendo la lengua, querían encontrar el momento para dar el golpe. Ellos no creían que Jesús era el Mesías y no lo iban a aceptar. Ellos creían que Jesús era blasfemo y de eso lo querían, ya iban en contra. ¿Ya? Entonces, esa es la idea que tenemos que tener clara. ¿Ya? Entonces, puesto, hermanos, que ellos eran los expertos, indiscutiblemente, de la ley. Obviamente el pueblo que iba a estar ahí, ¿cierto? Que estaba ahí, estaba Jesús, como les decía, estaban estos líderes religiosos, y el pueblo era un espectador, estaban expectantes de todo esto. Sabiendo el pueblo que ellos eran conocedores de la escritura, estudiosos y todas las cosas, iban a estar esperando que ellos, ¿cierto? Supieran cómo probar apropiadamente cuando alguien o cualquier persona se quisiera hacer pasar por el Mesías. ¿Ya? Porque como conocían tanto la escritura, entonces el pueblo tiene que haber estado esperando eso, que ellos probaran que realmente Jesús era, ¿ya? O que no era, ¿ya? Entonces piden esta señal y, bueno, no se especifica aquí en el texto qué tipo de señal es el que ellos están pidiendo, ¿ya? Pero, bueno, la señal que tienen que haber estado pidiendo tiene que haber sido algo totalmente extraordinario. Y tal vez quizás de algo de magnitud mundial, como hacer que el sol se detuviera, como en el tiempo de Josué, en esa batalla, ¿cierto? Cuando el sol se detuvo, incluso la luna, ¿ya? O quizás querían que descendiera fuego del cielo, como en el tiempo de Elías. O quizás quisiera llover maná, como cuando estaban los hijos de Israel en el desierto. O que, no sé, algo sucediera, algo enorme, algo que, como le decía, algo extraordinario que no ha hecho hasta este momento. Que cambiara la configuración, ¿cierto?, de las constelaciones, o que, no sé, cualquier cosa, ¿ya? Pero como les digo, o sea, Jesús ya ha venido realizando muchos milagros públicos de sanidad, ha mostrado su poder, su autoridad sobre lo físico y sobre lo espiritual, ¿ya? Porque ha expulsado demonios e incluso ha traído muertos a la vida. Pero eso no les bastaba. No, ellos querían otra señal, ¿ya? Pero ya vemos que era una jugarreta. Esto era una trampa, ¿ya? Pero la señal que estaban viendo era algo superior a eso, a todo lo que Jesús ya había hecho. Ahora, hay un texto que nos narra acerca de un acontecimiento muy similar a este, ¿ya? Un encuentro similar a este, donde nos dice, ¿cierto?, en Mateo 16, que vienen los escribas, ¿cierto? Vinieron los fariseos y los saduceos, y marca enfáticamente que era para tentarle, ¿ya? No era para creer, sino que deja enfatizada la escritura que era para tentarle. Vinieron los fariseos y los saduceos, los líderes religiosos, para tentarle. Y le pidieron que le mostrase una señal del cielo, ¿ya? Entonces ocurre algo similar, y le están pidiendo una señal del cielo. Una señal del cielo, una demostración enorme, una demostración espectacular, una que viniera de lo alto, quizás, como les decía yo, viniera fuego del cielo, que cayera maná, que se parara el sol, cosas por el estilo, ¿cierto? Que se pudiera ver ante todo ojo. Pero, vuelvo a reiterar, no era que ellos estaban esperando que Jesús realizara una señal para creer, sino que era, como ven, dice ahí en Mateo 16, para tentarle. Su propósito era demostrar que Jesús no era el Mesías y que no podía hacer tal cosa, ¿ya? Y lo quería
dejar en evidencia a los ojos del pueblo. Entonces, ellos no tenían intención de creer por una señal. Solo estaban intentando hacer que Jesús cayera en una trampa. ¿Y qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué hace Jesús ante esta petición? Bueno, eso lo vemos, ¿cierto?, en el versículo 39 de este Mateo capítulo 12, donde dice, él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Vamos a ver con esa porción. La generación mala y adúltera demanda señal, dice Jesús. Bueno, él ya había realizado los milagros suficientes para convencerles de que él era realmente el Mesías, pero ellos habían decidido no creer. Y eso no iba a cambiar con otro milagro. Aunque Jesús hiciera miles de milagros más, ellos no iban a creer. No iban a creer. Ellos ya se habían puesto en oposición contra Jesús. ¿Ya? Entonces, obviamente esto que estaba aconteciendo acá, estos líderes religiosos estaban representando a la nación de Israel, a una nación que se había apartado de la palabra de Dios, a una nación que se había apartado de la comunión con Dios y que se había enredado en una religión superficial y legalista, que obviamente estos líderes religiosos estaban personificando. Ellos habían violado los votos de su relación con el único pacto de Dios. Esa relación única que ellos tenían con Dios, ellos la habían violado esos votos. De hecho, estos términos que Jesús usa acá, cuando dice la generación mala y adúltera, se usan en el Antiguo Testamento. Y esos términos se utilizan, ¿cierto?, para describir la idolatría y la infidelidad espiritual de Israel como novia o esposa de Dios. Y eso es lo que había sucedido acá. O sea, si ya había sucedido antes con los antepasados de los que están aquí en el texto, y ellos pensaban que no estaban cometiendo el mismo error, Jesús le está diciendo, ustedes están iguales, incluso están peor. ¿Ya? O sea, acusaban al otro de idolatría, pero ustedes también están cometiendo idolatría. Acusaban al otro de inmoralidad, ustedes también están en inmoralidad. Acusaban de los otros de andar en tradiciones no bíblicas, ustedes también están en tradiciones no bíblicas. Tienen un corazón duro, no solamente ellos, ustedes también. Entonces, esa generación, al igual que la anterior, era caracterizada, ¿cierto?, como una nación mala y adúltera espiritual, ¿ya? Durante el cautiverio babilónico, ¿cierto?, quizá como fueron exiliados de la nación, habían dejado, ¿cierto?, esa idolatría formal, en el sentido de adorar objetos tallados de madera, o de piedra, o de metal. No, ya no podían, pues estaban exiliados, ¿ya? Cuando habían sido llevados al cautiverio. Pero en lugar de eso, ahora habían levantado, ¿cierto?, ídolos hechos, ¿cierto?, de tradición hechos por el hombre, ¿ya? Habían levantado ídolos de tradición hechos por el hombre. Y en ellos habían puesto su confianza, en ellos habían puesto su esperanza, ¿ya? Entonces, habían abandonado los dioses de los cananeos, fueron sacados de ahí incluso por eso. De su nación fueron sacados al exilio incluso por eso. Cosas que muchas veces Dios les habló por medio de los profetas, de que se arrepintieran y se volvieran a Él. Pero su corazón estaba dado, ¿cierto?, a todas estas cosas. Entonces, volvían a hacer lo mismo. Dios les advertía, pero no había un real arrepentimiento. Entonces, ¿qué pasa? Dios usa como vara de corrección a Babilonia, por así decirlo. Ya pongamos a Nabucodonosor. Y se van al exilio. ¿Ya? Entonces dejaron esos ídolos tallados, pero los cambian por estos ídolos de tradición hecha por el hombre. ¿Ya? Habían abandonado a esos dioses cananeos, pero hicieron otros de su propia creación. Y al hacerlo, estaban en una constante rebelión con el único Dios verdadero. ¿Ya? Como cuando estaban igual como cuando hacían sacrificio a Baal o a Moloch, pero ahora de otra forma. Pero era prácticamente la misma la rebelión. ¿Ya? Entonces, eso es lo que Jesús prácticamente le está diciendo acá. ¿Ya? Entonces, en consecuencia a eso, a este pueblo que se había apartado realmente de la palabra de Dios y de la comunión verdadera con Dios, Jesús les dice, o sea, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal, ¿de qué? Del profeta Jonás.
sea, Jesús continúa diciéndole, ¿cierto? Que ese tipo de señal que ellos querían, que ellos tenían en mente, algo, no sé, sobrenatural, ¿ya? De esa forma que ellos querían, no les iba a ser dada. Pero sí les iba a ser dada otra señal, pero no era como la que ellos habían pedido. Le iba a ser dada señal como la del profeta Jonás. Bueno, dice, ¿profeta Jonás? Bueno, muchos de nosotros conocemos lo que pasó con Jonás, ¿cierto? Que era, bueno, la escritura nos narra, ¿cierto? En el libro de Jonás, en el Antiguo Testamento, que cuando Jonás, ¿cierto?, fue enviado a predicar a esta ciudad asiria de Nínive, ¿ya? Pero él rechaza este llamado de Dios, no quería ir a Nínive, no quería ir allá donde esos asirios, recordemos que ellos también habían sido usados como vara de corrección al pueblo de Dios, cuando se apartó del Dios vivo. Dios permite que ellos arrasen ahí también, y fueron muy crueles. Eran feroces los asirios, ¿ya? Entonces, y ahí podemos entender un poco por qué es que Jonás no quería ir allá a predicar, ¿ya? Entonces, huye, ¿cierto?, en otra dirección, va a Tarsis. No quería ir allá, porque aparte que sabía que Dios es un Dios misericordioso, un Dios perdonador, y él no quería eso para esa ciudad malvada, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Se va en dirección, toma un barco, y se va en dirección a otro lugar, y Dios, ¿cierto?, hace una tormenta, produce una gran tormenta. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que empiezan a sacar en suerte que quién era el que había producido la tormenta, por causa de quién, porque había muchos ahí que decían, quizás se enfurecieron los dioses, quizás qué habrá pasado, quién es el culpable. Y justo sale Jonás, se saca el premio. Y para calmar, ¿cierto?, a Dios lo echan al mar y se calma la tempestad, ¿ya? Entonces ahí cuando es lanzado al mar, Jonás, lo echan del barco para poder salvar al resto de los hombres, ¿cierto?, que estaban a bordo. Dios hizo que este profeta fuera tragado por un gran pez, por un monstruo marino, ¿ya? En cuyo vientre Jonás permanece vivo, ¿ya? Y estuvo ahí 3 días y 3 noches, antes de ser vomitado, ¿cierto?, en la orilla. Obviamente ahí hay un proceso de Dios con Jonás, en la cual Jonás después, cuando está en el vientre de este monstruo marino, se arrepiente, ¿cierto? Se arrepiente. Entonces ahí se vuelve a Dios, ¿ya? Y después Dios hace que sea vomitado. Sale a la luz nuevamente Jonás. Bueno, expulsado. Claro, y va, entonces ahora, va a regañadiente, pero ahora va a predicar, ¿ya? Entonces, esto que acontece con Jonás, ciertamente es una imagen de la obra de Jesús, ¿ya? De hecho, hay muchos comentaristas que toman esa parte que ya le había dicho cuando está la tempestad, ¿cierto? Entonces, como para aplacar la ira de Dios, lanzan a Jonás al mar y, ¿cierto?, para poder salvar a los que estaban ahí, porque ya estaba que pensaban que iban a morir. Y Jesús hizo eso, tuvo que dar su vida, el rescate, no solamente por los de la vaca, sino por muchos, ¿ya? Pero esta experiencia, ¿cierto?, de que vive Jonás es una ilustración acerca de la muerte y resurrección de Cristo, ¿ya? Que ese es uno de los puntos más importantes, ¿ya?, que podemos ver acá. Porque así como Jonás, como dice en el verso 40, como Jonás estuvo en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará, a ver, Jesús todavía no moría, por eso dice, así estará, ¿ya? Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Bueno, como les decía, o sea, esto es una experiencia ilustrativa acerca de lo que Jesús iba a vivir posteriormente, la muerte y resurrección. Y obviamente todo esto ahí juega mucho, en la escena salen estos religiosos también, pues, porque ellos fueron los que ya participan en esto y se lleva a cabo, ¿cierto?, todo esto. Pero obviamente todo esto está dentro del plan de Dios. Que hay una historia bien, este relato que hace que Cristo, aluciendo, ¿verdad?, a Jonás, y también llevándolo nosotros como la cruz, ¿verdad?, llevándolo inmediatamente a la cruz, ¿verdad?, le hace el final de este relato es que aquellos que no aceptan a Jesucristo en su corazón, ¿verdad?,
es la única señal que ellos van a tener. Así es. No Aceptar hay. a Jesucristo en el corazón para que Dios trate con ellos. El final de todo eso, de este relato, lo lleva y lo apunta a eso. Así A es. que la única señal que tiene el hombre es aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador. Es como, es eso, es que Cristo haga algo en mi vida. Y esa va a ser la señal. Cuando yo acepte a Jesucristo y vea ese cambio en mí, esa va a ser la señal, la única señal que se les va a entregar a ellos. Y ellos no aceptaron esa señal. Claro, ellos no aceptaron, ¿cierto? La muerte ni menos la resurrección de Jesús. O sea, con la muerte estaban contentos, pensando que ya se deshacieron de él, se deshicieron de él. Pero ya cuando con el tema de la resurrección ellos empezaron a decir prácticamente si era peligroso, ¿cierto? Estando vivo, ahora mucho más lo es. Es que cada vez que nosotros, o sea, cada vez que leemos, que estudiamos la Escritura, yo cada vez me encuentro más con un pueblo de Dios más materialista, más empírico, se podría decir. No espiritual. Porque ellos pedían señales, y hemos hablado muchas veces de que ellos esperaban un Mesías, un comandante militar que los libertara del yugo romano, ¿verdad? Y todo eso. Ellos esperaban a ese tipo de Mesías. Pero no contaban, ¿verdad?, con que la venida del Mesías iba a ser no diferente como está en la Escritura. Si está en la Escritura, está textual. Pero no contaban que eran con dos etapas. Claro. Porque sí va a ser libertada. Sí. Pero obviamente en el tiempo de Dios. No es cuando uno. Claro, entonces. Ese es el problema del hombre, porque nosotros queremos todo ya. Claro, entonces, claro. Entonces el pueblo de Dios quería todo al tiro ya. Pero para poder llegar a esa liberación. Que era mucho mayor que la que ellos esperaban. Tenía que pasar esto. Que es que Jesús, ¿verdad? El Hijo. Dios envía a su único Hijo, a Jesucristo, ¿verdad? A esta tierra, ¿verdad? Se hace hombre, carnal, ¿verdad? Toma el pecado de la humanidad, del hombre, lo cumple en esa cruz del Calvario, ¿verdad? Claro, y ahí comienza todo este plan de salvación de Dios, y que no solamente iba a ser para Israel, claro, que sino que iba a ser mucho más grande, que iba a abarcar a todo el mundo, ¿verdad? Eso que ellos están esperando no es que Cristo, no es que Dios haya dicho no, si eso no es, no, sí se va a cumplir, pero no cuando ellos lo querían, sino que va a ser más adelante. Por eso que tanto chocan con Jesucristo, por eso que chocan tanto con Cristo, con Jesús, porque no les cumplió lo que ellos más anhelaban, que era la libertad física, claro, ¿verdad?, de un yugo romano. Claro, pero recordemos también que si bien era profetizado, como bien dices tú, esa parte del Mesías libertador, también se nos hablaba del Mesías sufriente. Claro. Y esa parte ya ellos no la habían hecho caso omiso. Descansaron en una parte. Que son dos partes. Entonces, esas dos partes ellos, como tú decía, el hombre quiere todo al tiro. Y cuando quiere todo al tiro, muchas veces elige ciertas cosas nomás, las más importantes. Claro. Y la más importante de ellos era poder tener el control nuevamente, ¿verdad?, de la nación. Que fuera quitado ese yugo romano. Sacar a estos invasores, poder tener el control de todo, ¿verdad? Y que esa gloria, ¿verdad?, ese oro, esas riquezas volvieran. Pero Cristo... Incluso lo vemos hablando, sanando, ¿cierto?, a un siervo de un centurión. Pues, o sea. Es que eso les chocaba a ellos. Por eso te digo, o sea es que no puede ser que un descendiente, ¿verdad?, de, no sé, de Salomón, ¿verdad?, y que estuviera con esta gente que está impura. Claro. ¿Por qué? Porque están confundidos, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros decimos, Dios, ¿verdad?, no tranza con el pecado. O con el pecador. Y no tranza con el pecador. No. Y ellos pensaban que estas personas que estaban enfermas, ¿verdad?, estaban infectadas y Dios no podía aceptarse de ellos. Porque Dios no tranza con el pecado. Pero no contaban con la misericordia de Dios. Por medio de Jesucristo. Por medio de Jesucristo. Amén. Entonces, todavía el pueblo de Dios, o el poco pueblo que vive en Israel, porque Israel entero no es completamente el pueblo de Dios, porque
hay una cantidad pequeña de judíos, ¿verdad? Y que son ortodoxos. O sea, los mismos que estamos viendo aquí, hermano, son los mismos que están ahora en Israel viviendo. Los ortodoxos. Son los mismos. Piensan lo mismo, no creen en Cristo, creen que fue un farsante, creen que fue un profeta más, ¿verdad? No creen. Es lo mismo que está aquí, usted lo puede ver allá. Y vaya usted a predicar de Cristo ya, porque es más probable que, ¿verdad?, va a llegar con unos cuantos machucones. Porque todavía creen que este Jesús nunca fue el Mesías. Y no lo es. Y todavía siguen esperando al Mesías, ¿verdad? Pero no así aquellos judíos que han creído, ¿verdad?, en la palabra de Dios. Y han encontrado en la Escritura, ¿verdad?, que sí era el Mesías. Y que sí, ¿verdad?, es aquel que dio su vida, es aquel que salva, y que por intermedio de él, ¿verdad?, no solamente el pueblo judío, sino que todo el mundo es salvo. Así es. Entonces, todo lo que estaba Jesús diciéndole acá, que así, cierto, como tuvo esa experiencia Jonás, así mismo iba a suceder. Eso era sombra de lo que iba a vivir él, ¿ya? Y así como Jonás estuvo 3 días y 3 noches, ¿cierto?, en el vientre de ese gran pez, así él también, haciendo alusión a su muerte, él iba a estar 3 días y 3 noches, ¿cierto?, en el corazón de la tierra, pero no se iba a quedar ahí, ¿ya? Sino que no solamente enfocado en su muerte, sino que también en su resurrección. Nuestro pastor dice, Jesús confirma la existencia y veracidad del Antiguo Testamento al hablar de Jonás. Así es. Para todos aquellos, ¿cierto?, que están cuestionando la historia de Jonás, vemos aquí que es totalmente cierta porque el mismo Hijo de Dios, claro, está haciendo alusión a ella, ¿cierto? Entonces, toda duda se disipa, ¿ya? Entonces, si Jesús les dice, ya, la señal que ustedes están pidiendo no les va a ser dada, pero sí les va a ser dada una señal, ¿ya? Y va a ser la del profeta. Obviamente, como les decía, o sea, estaba hablando acerca de su muerte, pero de su resurrección, de su victoria, ¿ya? Entonces, esa resurrección de Jesús después de los 3 días no era el tipo de señal que ellos estaban esperando, que estos incrédulos estaban demandando, pero obviamente era infinitamente más milagrosa y maravillosa que las que ellos quizás pudieron estar ideando, y mucho más maravillosa y más poderosa y milagrosa que las que ocurrieron en el Antiguo Testamento, ¿ya? Y como bien decía Pedro, fue la última señal que él iba a proporcionar directamente al mundo para mostrar sus credenciales mesiánicas y también su poder salvador, ¿ya? Porque, como hemos dicho muchas veces, o sea, de hecho hay hasta una canción que dice, en la tumba de Buda están los huesos de Buda, en la de Mahoma están los huesos de Mahoma, pero no hay ningún ídolo que haya resucitado todavía, sino que solamente Cristo, al tercer día, ¿cierto?, se levanta, tiene victoria, y sus huesos no están ahí, y no van a estar. Y de hecho, cuando estudiamos, ¿cierto?, en Juan, ¿ya?, nos damos cuenta de que uniendo el relato bíblico, ¿ya?, y que esa roca que fue puesta, esa roca que estaba ahí en ese sepulcro y que tenía sellos romanos, ¿cierto?, y que incluso tenía unos guardias romanos afuera, no hubo nadie que la removiese. Para poder remover eso, obviamente no tenía que tener valor ni siquiera su vida, porque obviamente aquel que se atreviera a correr esa iba a lidiar directamente con Roma. Romper ese sello era igual muerte, ¿ya? Entonces nadie se iba a atrever a hacer eso, pero cierto nos dice la narración que es un ángel el que remueve esto, ¿ya? Y que estos guardias que estaban ahí ven esto y huyen despavoridos a contarle a los líderes religiosos lo que ellos habían visto, ¿ya? Y esa roca fue removida para que aquellos que venían a la tumba, que llegan las mujeres primero, ¿cierto? Como hemos visto, las mujeres son las que llegan primero, ellas ven que no está ahí. De hecho, empiezan a preguntar, María Magdalena, ¿dónde lo han puesto? No está ahí. Y después cuando vemos, ¿cierto?, que viene, cuando van a avisarle a los discípulos que estaban escondidos, las mujeres, y viene, ¿cierto?, Juan, y va Pedro, ¿cierto?, corriendo primero, y no estaba Jesús. Pero era imposible que alguien se lo hubiese llevado, porque estaban ahí perfectamente los lienzos. Si alguien se hubiera llevado el cuerpo, no se hubiera dado el tiempo de dejar los lienzos de esa forma. Estaban tal cual como lo habían puesto. Jesús atravesó esos lienzos.
Y asimismo, como atravesó esos lienzos, atravesó esa tumba, ¿cierto? Que fue tallada en roca, ¿ya? Entonces, esa que movieran la piedra no es como en las películas que muestran que era para que Jesús salga, no, Jesús ya no estaba ahí. Él ya había resucitado, ya no estaba ahí, ¿ya? Y esa era la señal que él había proporcionado, ¿ya? A todos ellos. Y de hecho vemos después que su cuerpo glorificado es visto por sus discípulos, es visto por las mujeres, es visto por sus discípulos. Incluso vemos a un Tomás que dice, si no tocare yo, si no metiere yo mi dedo en la herida de los clavos, si no me tiene mi mano en el costado, no voy a creer. Y Jesús después viene ahí delante de él. Tomás le dice, aquí estoy. Cree. No seas incrédulo, sino cree. ¿Ya? Entonces, incluso ahí dice la narración que ellos estaban encerrados, porque obviamente ya asociarse con Jesús ahí en ese entonces era muy peligroso. Ellos estaban encerrados, pensaban que iban a ser los próximos, y le hicieron eso a su maestro, ¿cuánto más le iban a hacer a ellos? Entonces estaban encerrados, y Jesús atraviesa esa muralla, y está ahí. Ellos vieron su cuerpo, ya glorificado. Las mujeres lo vieron, y obviamente, volvemos a recalcar, como también se recalcó en aquel entonces, Él se aparece únicamente a aquellos que creyeron en Él. Solamente ellos le vieron. Incluso dice la Escritura que Él estuvo enseñando posteriormente que todo aquello que sucedió era necesario que así sucediese. Como aquellos discípulos que iban camino a Emaús. Ellos decían, oh, nosotros pensábamos que Él era el indicado, que Él era el prometido, pero sucedió que terminó en manos de los romanos. Qué triste. Y Jesús les dice, oh, duros de corazón, para creer lo que habían dicho los profetas. ¿Ya? Y ahí le empieza a exhortar la palabra, y ellos dicen, yo sentía que mi corazón ardía cuando él hablaba, cuando se dieron cuenta que era Jesús que estaba ahí. Ya, entonces, y después vemos que a un Jesús, que cuando estaban los discípulos, ¿cierto?, asciende delante de sus propios ojos. Ellos ven cómo se va al cielo, ¿ya? Y quedan mirando, y después dice la Escritura que desaparece, hay una nube, y le dicen, ¿ustedes qué están mirando ahí? ¿Ya? Ese Jesús que ustedes han visto que se ha ido, a sí mismo va a volver. ¿Ya? Entonces, y vemos después, ¿cierto?, en el libro de los Hechos, que ellos son llenos del Espíritu Santo y son enviados. Y ahí vemos, ¿cierto?, que Él sigue obrando milagros a través de los apóstoles, dando señales de que Jesús era el Hijo de Dios y que en Él hay perdón y hay vida eterna. Pero la resurrección era la última señal que le iba a ser dada al mundo. Las credenciales de que Jesús era realmente quien era. Ahí no estaba el cuerpo. Él resucitó. Los discípulos lo vieron. Estaban llenos del Espíritu Santo. Y es por eso que ellos tenían tanta valentía de ir e incluso dar sus vidas en el nombre de Jesús. ¿Ya? Pero los líderes religiosos, ¿cierto?, y la mayoría del pueblo no iba a creer ni siquiera en esa señal. De hecho, como dice en Lucas 16:31, tenían a Moisés y a los profetas para que creyeran. ¿Ya? Si no creen a Moisés ni a los profetas, ninguno iba a ser persuadido, ni siquiera aunque alguien se levante de los muertos. Pero ellos no habían creído ni siquiera eso. Tenían a Moisés, tenían a los profetas, tenían la escritura del Antiguo Testamento, pero no habían creído. Y menos iban a creer si uno se levantara de los muertos. De hecho, cuando estos soldados, ¿cierto?, vienen a decirles lo que ellos habían visto en ese momento, ellos se taparon los oídos, rechazaron aún más fervientemente esa opción, no querían ni imaginarla. ¿Y qué pasó con eso? Querían silenciar a los soldados. Les pagaron, dice Mateo 28, del verso 11 al 15, que les pagaron. Y que dijeron, difundieron otra cosa, que habían sido los discípulos que robaron el cuerpo. O sea, imagínense, teniendo ahí la prueba, esa prueba que Jesús le estaba diciendo aquí, te están demandando esta señal, yo les voy a dar esta. Tenían la señal, pero no creyeron. ¿Ya? Y bueno, obviamente cuando una persona, como bien decía Pedro hace un momento, se enfrenta con el Cristo vivo y su muerte y su resurrección, ¿ya? Obviamente ahí se determina el destino eterno de esa persona. Dar la espalda a Jesucristo y su sacrificio por nuestros pecados es mostrarnos como los más viles pecadores, aunque seamos superficialmente religiosos y morales que pudiéramos ser. Nos mostramos mucho más que los viles pecadores. Rechazar eso, aunque seamos como seamos, aunque aparentemos piedad, aunque aparentemos religiosidad, aunque vayamos a la iglesia todos los domingos, aunque demos los diezmos, aunque demos ofrenda, aunque nos ofrezcamos para ir a
a las actividades. No, yo no me pierdo actividad, yo voy a todas las actividades, yo voy a todas las reuniones de oración. No, si yo conozco la Biblia, al revés del derecho. Aunque pudiera hacer todo eso, incluso dice, el mismo Jesús dijo, que habrá muchos en ese día que dirán, Señor, Señor, yo eché fuera demonios en tu nombre, yo hice esto en tu nombre. Pero el Señor va a decir, apartados de mí. Yo nunca os conocí, nunca tuvieron comunión conmigo, nunca realmente creyeron en mí, sino que pusieron su confianza, su esperanza en lo que usted hacía. No en mí. No en mí. ¿Ya? Entonces, esa señal que Jesús le estaba dando, sí, era real. ¿Ya? Pero ellos, una vez más, como lo hemos visto hasta acá, su rechazo a Jesús era tal que ni siquiera esa señal, que incluso los soldados romanos, o sea, que no tenían nada que ver con el Dios de Israel, ni les interesaban las cosas de los israelitas, vinieron y le dijeron, no, vimos un ángel y pasó esto en la tumba. Ellos mismos, sabiendo la escritura, no creyeron. No creyeron. Rechazaron a Dios. Entonces Jesús continúa con la ilustración acerca de la vida de Jonás y contrasta esa respuesta que los ninivitas dieron al mensaje de Jonás con la respuesta que los líderes religiosos dieron al mensaje del Señor. ¿Ya? Y esta es una de las denuncias más mordaces que Jesús hace, ¿ya? Porque está advirtiendo a estos que se creen santurrones, que son los teólogos, la creme de la creme, ¿cierto? Lo mejor de lo mejor, que miran por debajo a todos, que nadie les puede enseñar, que no están a su nivel, ¿ya? Que se creían los mejores, los favorecidos de Dios. Y Jesús les dice, los hombres de Nínive, o sea, ustedes dicen ya, los asirios, ni Jonás quería ir a predicar allá. Pero le estoy diciendo yo que esos hombres que se arrepintieron en ese lugar, en Nínive, se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. O sea, y esos allá, obviamente al decir Asiria, obviamente no eran judíos, eran gentiles. No eran parte de las promesas, no eran parte del pacto, eran totalmente separados del pacto, totalmente separados de las promesas de Dios, de la ley de Dios, no conocían nada de Dios. Y como les decía hace un momento, eran totalmente despiadados, eran crueles, eran malos. Incluso, según las normas paganas. Incluso los paganos lo categorizaban como malvados, imagínense. ¿Ya? No tenían conocimiento de Dios. Ni de su voluntad, claro, pero se arrepintieron. Claro, hay un arrepentimiento ahí. Algo y lo genuino. que está diciendo Dios ahí, ellos no pidieron ninguna señal para creer. Así es. Y la escritura en 2 Corintios nos dice en el capítulo 5, el versículo 7, dice, porque por fe andamos. Por fe, no por vista. No por vista. No por vista. Entonces, todo lo que hoy, lo que estamos nosotros relatando, ¿verdad? De este pueblo de Dios, que ellos querían, creer, porque no era así, por vista. Y Cristo los lleva, ¿verdad? Hacia este relato de Jonás, a un pueblo que, como bien decías tú, pagano, un pueblo que no tenía nada que ver con el pueblo, con las promesas de Dios, ¿verdad? Y ellos creen por la predicación de Jonás. Claro. Entonces, ahí se cumple, ¿verdad? La palabra de Dios. Claro, ni siquiera les predicó Jesús, les predicó Jonás. Y el mensaje de Jonás era solamente juicio. Que es por fe, ¿verdad? Es por fe. O sea, eso es lo que le estaba diciendo en otro sentido Cristo. Dijo, o sea, claro, quieren señales, pero si un pueblo que ni siquiera es mi pueblo creyó en mí por la predicación de alguien que ni siquiera era yo. Claro. O sea, era enviado y aún de más, Dios, o sea, pero no, ¿verdad? Y creyeron. Claro, y encima el mensaje que transmitía Jonás, como les decía, o sea, no quería ir de ninguna manera a Tarsis. O sea, a Nínive no quería, se fue a Tarsis, se fue a otra dirección. No quería ir allá, porque sabía que Dios es un Dios perdonador, un Dios de misericordia. No quería eso él para ese lugar malvado, perverso, todas las cosas malas, ¿ya? Entonces, él empieza a predicar, ¿cierto? Dice en Jonás 3:4, cuando él ya va, ¿cierto? Cuando ya escupido por el pez, ¿cierto? Termina en la orilla, y ya se rinde delante de Dios, dice, ya, voy a ir. Dice la escritura que de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era el mensaje de Jonás. Eso era solamente lo que Jonás predicaba.
de aquí a 40 días Nínive será destruida. Juicio. Vuelvo a reiterar, este profeta despreciaba a los de Nínive, pero solamente predicó porque Dios lo mandó. No realizó milagros, ni tampoco ofreció ninguna promesa de liberación. Pero en base a ese breve y directo mensaje de perdición, un mensaje de confrontación, de parte de un profeta que no tenía amor hacia ellos, era un profeta totalmente carente de amor, ¿ya? Vemos que hay respuesta, a pesar de todo eso. Hay una respuesta del pueblo y se arrepienten. Hasta los animales ayunaron. Imagínense, se arrepintieron y no vino la destrucción. Dios los perdona. Y eso es lo que después vemos un Jonás que se empieza, yo sabía que iba a hacer eso, ¿para qué? Empieza ahí. Pero vemos cómo Dios actúa, cómo Dios, ¿verdad?, nos sorprende siempre con sus respuestas. O sea, y nos lleva siempre a Jesucristo, y nos lleva siempre a la fe, ¿verdad? A la fe, que la fe, ¿verdad?, es algo que es dado por Dios. Así es, es un regalo, es un don de Dios. Es un don de Dios. O sea, este pueblo, ¿verdad?, de Nínive, estaba perdido. No tenía salida. Nada. Pero fue este hombre, ¿verdad?, a regañadientes, ¿verdad?, sí, refunfuñando, como se dice. Lo único que quería era juicio. Dale en la torre, Señor. Y fue y les predicó. No les predicó como predicamos hoy, que hay un Cristo Salvador, ¿verdad? No. Les fue y les dijo la firme: ustedes van a ser destruidos, no va a quedar piedra sobre piedra, va a ser todo destruido. Así. Tal cual. Sin misericordia. Sin misericordia. Sin anestesia. Así que están jodidos. ¿Qué pasó con el pueblo? Hubo arrepentimiento. Hubo arrepentimiento. Creyeron por fe. Se humillaron delante de Dios. Creyeron por fe. Y se humillaron ante Dios. Que es lo mismo, ¿verdad?, que se predica hoy por fe. O sea, se predica, ¿verdad?, a Cristo. A creer por fe. ¿Verdad? Pero hay muchos, incluso hermanos que todavía quieren señales. Sí, hay muchos que quieren señales. No, Señor, dame una señal más clara para yo ver si realmente es usted, Señor, el que me está mandando, que me está hablando, que me está diciendo, ¿verdad? Pero uno tiene que venir a la Escritura, nada más, a la palabra de Dios. Ahí está toda la revelación de la Dios. Señal de que Dios ha dicho que todo lo que va a ser será hecho, lo vemos ahí. Amén. Únicamente en su Hijo Jesús. Así es. ¿Cierto? Así es. Entonces, pero el tiempo es el de Dios. Y mediante, ¿cierto?, como dice, la fe, la esperanza, vamos siendo ejercitados. Tenemos una esperanza viva. Entonces, mediante la fe, ¿cierto?, y el esperar, vamos siendo ejercitados. ¿Ya? Son como las lagartijas de los cristianos. ¿Ya? Claro. Porque, como dice, porque muchas veces no vemos lo que nosotros queremos ver. Vemos que todo va empeorando. Pero obviamente todas estas cosas que vemos en la Escritura, de hecho mismo dice, como hacía Luciano al principio, que todas estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, para que viéramos que Dios es un Dios real y que hubieron muchos que esperaron en Dios, como por ejemplo Abraham, que no vieron nada, ¿ya?, pero creyeron en Dios. Amén. Amén. De que Dios todo lo que dijo lo hará, y así será. Ellos esperaban que viniera el Mesías y lo cumplió, y aquí lo estamos viendo. Ese Mesías que tanto anhelaban estaba ahí, pero ellos lo rechazaron, ¿ya? Entonces este pueblo se arrepiente, aunque no predicó Cristo como lo estaba haciendo aquí, pero el pueblo escogido de Dios, el pueblo del pacto, ¿ya?, el privilegiado al cual recibe la ley, el que recibe las promesas, que recibe la guía, la protección, las bendiciones especiales de Dios y muchas otras que es imposible, ¿cierto?, ya enumerarlas una por una. No se arrepintieron, no se volvieron de su pecado, aunque el propio Hijo de Dios, alguien que mucho más que Jonás, les predicó, ¿ya? Hay un comentario que les quiero leer tal cual, que dice: Cristo
era infinitamente más grande que Jonás, en su naturaleza, persona y misión. Jonás predicó en Nínive solamente 40 días, y Cristo predicó entre los gentiles, incluso por los judíos, por varios años. Jonás no obró milagros, pero Cristo obró milagros que confirmaban su autoridad divina todos los días, en todo lugar que iba, no como algunos hoy día que hacen milagros solamente dentro de 4 paredes. No, Cristo donde iba hacía esto, y de todo tipo de milagros, ¿ya? Jonás no ofreció promesas de liberación, veíamos que solamente quería juicio y condenación, pero Cristo ofreció perdón Y misericordia, vida eterna, ¿ya? Pero a pesar de esto, el pueblo de Judea no se arrepintió, pero el de Nínive sí. El propio pueblo escogido de Dios y bendecido en forma especial, bendecido en forma única, le dio la espalda. Y por eso estarán bajo la condenación de los paganos en el juicio. Amén. Ahora, en el versículo 42 vemos que no solamente termina ahí, ¿ya? Sino que Jesús continúa y dice que la reina del sur se levantará también en juicio con esta generación, o sea, no solamente los de Nínive. Por eso decía ahí, estarán bajo la condenación de los paganos, no solamente los de Nínive, sino que aquí también añade otro personaje que aparece en escena. Dice que la reina del sur también se levantará en juicio contra esa generación y la condenará. Bueno, esta reina del sur era la reina de la antigua Saba, ¿ya? De la región de la nación de los sabeos. La actual, estuve buscando ahí dónde está actualmente esta nación, en la actual Yemen, ¿ya? Por si alguien lo quiere buscar. Usted lo busca, ¿ya? Está África, un poquito ahí al medio, ¿cierto? Un poquito más arribita está, ¿cierto? Ya Israel, y más abajo, ¿cierto? Acá por el otro continente, vemos que está Yemen. O sea, es harto lejos. Es harto lejos, es muy lejos. ¿Ya? De hecho, dice aquí que está como a 2000 kilómetros al sureste de Israel. A 2000 kilómetros aproximadamente al sudeste de Israel. ¿Ya? Y ese pueblo, ese lugar, era totalmente próspero. Había abundancia ahí, ya tenía mucha riqueza, era un lugar muy productivo, ¿cierto? Y las rutas comerciales que tenían eran muy lucrativas, ¿ya? Así es. Pero, a pesar de todo eso, vemos que esa prominente reina que tenía esa nación en abundancia, en riqueza, una mujer gentil, pagana, ¿ya? Vino a visitar a Salomón, el rey de Israel, y dio todo ese viaje. O sea, ¿cuánto tiempo habrá viajado? ¿Ya? Eso sale en Primera de Reyes 10, el versículo 1 al 13. Ella hace un largo viaje para venir a oír a Salomón, ¿cierto? Y rendirle homenaje. Por el desierto, esa parte del desierto. Claro, entonces vemos que una vez más Jesús está haciendo una comparación ya con los judíos rebeldes que lo rechazaron, diciéndole realmente, esa mujer que ustedes saben que está en la Escritura, ustedes conocen la Escritura, ahí habla de la reina, ¿cierto? De Sabá, que vino, ¿cierto? A oír la sabiduría de Salomón. Esa mujer pagana que hizo un largo viaje, que no le importó, quería venir a oír ya la sabiduría, y trajo grandes tesoros a Salomón, y se sentó a sus pies para poder oír y recibir la sabiduría de sus labios, ¿ya? No obstante, he aquí, cuando yo, alguien que es mucho más grande que Salomón, que vine desde la eternidad a este lugar, por ustedes, predicando no solo sabiduría, sino salvación del pecado y camino a la vida eterna, pero ustedes se negaron a acudir. ¿Ya? Ustedes se negaron. He aquí alguien más grande que Salomón, mucho mayor que Salomón. O sea, imagínense a Jesús diciendo eso en frente de estos líderes religiosos, que tienen que haber quedado totalmente impresionados con lo que Jesús está diciendo, ¿ya? Porque el ponerse enfrente de ellos y declarar que él es más rico y más sabio que el mismo Salomón, era realmente audaz. Aunque obviamente esa audacia de Jesús está totalmente justificada,
porque realmente él sí es más rico, Mm. tiene muchas más riquezas, él es más grande que eso, y es mucho más sabio que eso. ¿Ya? Y ellos no responden a esa revelación más grande, que ocurrió incluso ahí en medio de ellos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esa nación, esa reina pagana, en esta porción, esta reina pagana, se va a levantar en juicio, ¿cierto?, con esta generación y la condenará. Entonces, ambos, Nínive y esta reina del sur, se arrepintieron, a pesar de que ellos tenían menos luz. Pero aquellos líderes, ¿cierto?, que tenían mucho más luz, no rechazaron. Ellos que tenían poca luz, reconocieron la verdad en cuanto se les presentó. ¿Ya? Pero ellos, teniéndola enfrente, siendo alumbrados por todos lados, la tenían delante, no quisieron ver. ¿Ya? Entonces, el rechazo de la luz que Dios le estaba proporcionando a los líderes religiosos era indefendible. Lo vemos en los versículos anteriores, que ellos incluso blasfeman contra la obra de Dios, diciendo que el espíritu que tenía Jesús, por el medio del cual obraba, era impuro, era poder demoníaco, con tal de decir, no, Jesús no es. ¿Ya? Entonces, a la luz de todo esto podemos preguntar, ¿ha respondido usted a la evidencia y verdad recibida? ¿Ha respondido usted a la luz que Dios le ha proporcionado con referencia a Jesucristo? Porque bien, como dice Pedro, hay muchas personas que dicen, no, es que si yo viera un milagro, voy a creer. Pero lo mismo que Jesús está diciendo aquí a los fariseos, también se aplicaría a ellos. ¿Se aplica hoy entonces? Porque Jesús dice que si no creen a lo que está escrito, ni aún van a ser convención, ni aunque alguien se levantara de los muertos. Quizás por una emoción en el momento, como aquello, ¿cierto?, que cuando el sembrador sale a sembrar y tira la semilla, cae en diferentes lugares. Hay algunos, ¿cierto?, que por el momento parece que van a brotar, pero llega algo que se fuma. ¿Ya? Las emociones así cambian. Pero en Cristo tenemos algo firme. ¿Ya? Como cuando el rico y Lázaro, ¿verdad? Cuando le dice... De hecho, de ahí esa parte del... Claro. Ni aunque creyeran ni a Moisés ni a los profetas. A ellos tienen, a Moisés y a los profetas. Ellos tienen. Tienen ahí, Dios les dejó, la escritura la tienen ahí. Si no creen a ellos, a la predicación, porque a Dios le ha placido salvar por medio de la locura de la predicación, y el evangelio es poder de Dios. Amén. ¿Ya? Si no creen, ni aunque se hagan todos los milagros, ni aunque un muerto vuelva a la vida, van a creer. Dice un comentario de la Biblia Diario Vivir: tenemos evidencias más que suficientes. La muerte de Jesús, su resurrección y ascensión, y siglos de estar cambiando vidas de creyentes alrededor del mundo. En vez de estar buscando evidencias adicionales o milagros, acepte los que Dios ya le dio. Entonces, ¿cuál es el enfoque aquí? Quizás usted está pidiendo una señal. ¿Qué lo está diciendo aquí Jesús? Yo soy la señal. Amén. 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 Bueno, sobre este tema tendríamos muchos más puntos que ver. Así que es. No solamente, ¿verdad? El cristiano, bueno, de repente hay muchos que piden señal, ¿verdad? Pero Cristo también nosotros le poníamos a decir, lea la Biblia, hay varias señales. Cristo sanó a un ciego, un paralítico, ¿verdad? Ahí tiene señales. La escritura está llena. Y incluso Juan señales. dice, empieza a enumerar las señales. Esta primera señal hizo en Caná de Galilea, esta segunda señal hizo, y después al final dice, estas señales, muchas otras hizo. No cabe ni siquiera en los libros, tantos libros, caberían todas las cosas que Jesús hizo. Pero estas fueron escritas con un propósito, para que creáis que Él es el Hijo de Dios. Bueno, entonces, como podemos siempre, ¿verdad? Al final de los estudios, siempre la escritura nos apunta ¿a dónde? A la cruz, a Jesucristo. Ahí nos apunta, toda la escritura nos apunta hacia allá. ¿Ya? La escritura se encarga de que lo que nosotros tenemos en creer es en Jesucristo. Lo que nuestro corazón tiene que permitir es a Jesucristo, para que sea sanado ese corazón. Porque ya hemos visto la condición del corazón.
El hombre natural dirá, no escucha tu corazón. Pero nosotros decimos, no escuches a tu corazón. De hecho, venimos saliendo de ahí cuando dice, no hay nada bueno, es perverso, No torcido. escuches a tu corazón, escucha a Cristo. Porque Él va a sanar ese corazón perverso y malo que tenemos todos los hombres, que venimos con esa condición desde el vientre de nuestra madre y que perdimos, ¿verdad? Ahí en el huerto del Edén con nuestros primeros padres. Así que Cristo, ¿verdad?, nos ayude, que Cristo nos siga guiando, que sea Jesucristo mediante su Espíritu Santo que nos redarguya, ¿verdad?, de la verdad, valga la redundancia, ¿verdad?, de la verdad, y la única verdad que es Cristo. Amén. Y que nos lleva, ¿verdad?, a ese camino, ¿verdad? El único. Claro, a ese camino que es Jesucristo, porque Él dice que Él es el camino, ¿verdad?, que Él es la verdad, que Él es la vida eterna, ¿verdad? Y no hay nadie más como Él, ¿verdad? Que nuestros pasos, ¿verdad?, sean apuntando, ese caminar apuntando hacia ese blanco perfecto que es Jesucristo, porque Cristo nos muestra en la Escritura que es Él, ¿verdad? Ese blanco es Él. Así que el Señor nos ayude a entender, que esperando en el Señor, ¿verdad?, que haya podido entender, comprender, incluso le haya dado mucho más a lo mejor ahí en su corazón, Dios en qué pensar, en qué buscar a lo mejor, ¿verdad? Porque esto usted no se puede quedar con lo que nosotros le entregamos, usted también tiene la responsabilidad de buscar, de confirmar lo que nosotros estamos diciendo, porque somos hombres y nos podemos equivocar. Así que el Señor les bendiga, que el Señor les ayude, que el Señor les siga guardando y ayudando a que esa palabra, no solamente lo que hoy se compartió, sino que en el resto de la semana que queda, ¿verdad?, la palabra que venga de Dios pueda ser guardada también en su corazón. Amén. Vamos